elevan a 30 los casos por coronavirus y siguen siendo Tegucigalpa y San Pedro Sula los principales focos de expansión del contagio. Autoridades descartan que ciudadano fallecido en Hospital de la Ceiba sea por coronavirus. La prueba dio negativa y se complicó por otros factores. Gobierno destituye a la doctora Roxana Araujo del cargo de delegada presidencial y portavoz única de la crisis del coronavirus. Capitalinos arman tumulto en mercado de Zonal Belén. No siguieron reglas de distanciamiento social, exponiéndose a ser víctimas de contagio de la enfermedad. Gobierno y sector productivo acuerdan que el mercado Zonal Belén sea el centro de abastos para mercaditos y pulperías. Proponen la suspensión temporal del pago de la deuda externa para destinarlo a levantar la economía y fortalecer el sistema sanitario. Tractores y maquinaria para perforar pozos que ayuden al sistema de riego lucen tirados y abandonados en el paraíso. Hondureños deben olvidarse de las vacaciones de Semana Santa, prevén expertos, al indicar que aún faltan semanas críticas para el país que no entra aún a lo fuerte de la pandemia. Campaña Honduras aplaude de Telenoticias culmina en un hermoso tributo del pueblo a quienes conforman la cadena del sector salud y otros que encabezan la primera fila de riesgo frente a la emergencia del coronavirus. Nueva York se convierte en centro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, mientras Italia registra ya más de 6.000 muertos y España reporta más de 460 víctimas fatales en 24 horas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Lista. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 23 de marzo. La cifra de personas contagiadas por COVID-19 suman un total de 30 que dieron positivo, informaron este día las autoridades, siendo Tegucigalpa el foco que concentra el núcleo de la expansión, al tiempo que descartaron que un ciudadano de la Ceiba haya fallecido por coronavirus, pues la prueba dio negativo y su deceso obedeció a otras complicaciones como la diabetes, seguido de una neumonía. Se confirman 3 nuevos casos positivos. Un hombre de 46 años que arribó al país procedente de España y originario de la Unión Lempira y 2 mujeres de la capital son los nuevos casos positivos por COVID-19, cifra que en total ascienden a 30 casos positivos en el país. El paciente número 28 es un hombre de 46 años, procedente del municipio de La Unión, departamento de Lempira. La paciente número 29 es una mujer de 50 años, procedente del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. La paciente número 30 es una mujer de 38 años, procedente del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Estas 3 personas se encuentran en aislamiento con condición de salud estable. De los 30 casos, 16 se reportan en Francisco Morazán, 15 en el Distrito Central y 1 en Sabana Grande. Le sigue el departamento de Cortés con 9 casos diseminados en San Pedro Sula, Villanueva, Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa. 2 en el departamento de Choluteca, 1 de Colón e igual cifra en Atlántida y Lempira. Es que adentro de Tegucigalpa y San Pedro Sula es donde tenemos más cordones de miseria alrededor de las ciudades, más hacinamiento interno. Ahí es donde llegan los vuelos internacionales de Europa. Llegaban mientras se permitían y que podían traer personas con el virus. Los profesionales de la medicina insisten a la población a acatar las recomendaciones de las autoridades gubernamentales para evitar la propagación del virus.
Hay que obedecer, solo tenemos que salir los que tenemos que trabajar y prepararnos para esta epidemia. Si la gente hace caso, el número de infectados va a ser menor. En la medida de que la gente salga, por lo menos si no contenemos a esta gente de una persona enferma, vamos a poder tener hasta 450 enfermos. Hasta ahora hay 4 pacientes hospitalizados y evolucionan satisfactoriamente, entre ellos uno de cuidados intensivos y el resto están en aislamiento domiciliario. Bueno, todas las personas se mantienen estables, sin embargo vemos que el 90% de estos pacientes ya diagnosticados con COVID-19 se encuentran con aislamiento domiciliario, que no han requerido de una hospitalización, sino que han cursado con un catarro común. Por su parte, el portavoz del Sistema Nacional de Riesgos, SINAGER, Francis Contreras, aseguró que los exámenes practicados al paciente que falleció el pasado 21 de marzo en el Hospital Regional Atlántida resultaron negativos por COVID-19 y que la causa de la muerte fue choque séptico de foco pulmonar, neumonía y falla respiratoria aguda. Hasta ahora el municipio del Distrito Central y la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores son los sectores que presentan el mayor número de casos. Esto según los expertos porque hay mucha concentración de personas y muchas de ellas no han acatado las recomendaciones. Mario Landa, Telenoticias. La doctora Roxana Araujo fue destituida como delegada presidencial y única portavoz oficial del Poder Ejecutivo para la difusión de los comunicados oficiales respecto a la enfermedad por COVID-19. Araujo venía desempeñando este cargo desde el 26 de febrero. La funcionaria no quiso explicar las razones por las que fue removida del cargo. Sin embargo, afirmó que ahora el doctor Francis Contreras queda en la responsabilidad de divulgar la información correspondiente al COVID-19. De marzo de 2020 les informamos que mediante pruebas... En la homilía de este fin de semana, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo que se debe pedir a Jesús que quite la ceguera de Honduras y que el coronavirus es una oportunidad para reflexionar. Que cure la ceguera de tantos corazones. Esta amenaza del coronavirus tiene que ser para nosotros una gracia de Dios. No podemos seguir igual a antes del comienzo de esta cuaresma. Si la población no cambia de actitud, todos podemos morir, advirtió su eminencia el cardenal Rodríguez. Todos podemos morir. Y el Señor nos llama, no por miedo, no por angustia, no por amenaza, sino por amor. Abrámosle el corazón y los ojos a Cristo y dejemos que su luz nos ilumine para que Honduras salga de este problema. En estos tiempos en que la mayoría de hondureños expresa del temor al contagio del mortal virus, Rodríguez mencionó el pasaje bíblico en el que Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Para cortar la expansión de la pandemia del coronavirus, las autoridades sanitarias son contundentes al indicar que los hondureños deben olvidarse de las vacaciones de Semana Santa, ya que las proyecciones preliminares indican que el pico de la enfermedad se podría tener en las próximas 2 semanas y es preciso que la gente entienda que debe quedarse en casa. La doctora Araujo es enfática al indicar que debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, los hondureños deberán olvidarse de vacaciones, Semana Santa o cualquier día festivo, pues de momento permanecer en casa es la única herramienta segura. Las personas de repente se estaban preparando para una Semana Santa que no va a existir. O sea, eso de salir y de ir a los balnearios, pues yo creo que el gobierno en algún momento va a seguir con estas medidas de recesión que son las únicas efectivas a nivel mundial. Son las que realmente son efectivas y si no, miren lo que pasó en España y en Italia, que no lo tomaron con la seriedad del caso, lo pusieron demasiado tarde y ¿qué es lo que estamos teniendo? Para la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, se trata de una medida correcta para cortar la transmisión de la enfermedad. Suspenderla sería un grave error para el país, pues ni siquiera hemos entrado a la fase más crítica de la enfermedad que llegaría en las próximas 2 semanas, advirtió. La cuarentena es una decisión bien tomada, eso es indudable. Lo que pasa también es que nosotros debemos esperar que en las próximas 2 semanas
se presente ese pico de pacientes. Es decir, nosotros no hemos entrado a la fase crítica en realidad de la transmisión. Esperemos en Dios que eso no se dé, pero eso indudablemente se va a dar y nosotros tenemos que estar preparados para eso. De momento suman 30 los casos positivos por COVID-19 y según autoridades sanitarias, de no continuar con las medidas de prevención, estos podrían alcanzar cifras tan preocupantes como la de otros países del mundo. Vamos a ver la cantidad de casos que se pueden tener en esta semana y dependiendo de la cantidad de casos que se tenga esta semana se puede ir prolongando lo que es este periodo en el cual necesitamos quedarnos en casa. Lo más importante, si nosotros tomamos todas las medidas que el gobierno ha venido tomando desde el inicio que se diagnosticaron los primeros casos con COVID-19, nosotros vamos a evitar que más personas sean contagiadas. Desde el pasado miércoles 11 de marzo, Honduras se enfrenta al coronavirus tras confirmarse los 2 primeros casos, siendo una de las mayores emergencias sanitarias que se ha vivido en los últimos años. Más adelante, impresionante respuesta de los hondureños a la labor del personal sanitario que atiende la emergencia del coronavirus. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo la campaña Honduras Aplaude de Telenoticias fue acogida por todos los hondureños que valoraron esta gesta como un tributo a todos los que conforman el sector de la salud y las instituciones de seguridad que velan por el orden en la actual emergencia. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. El pasado 21 de marzo, sin olvidar el sentimiento de preocupación por la pandemia del COVID-19, el país se detuvo y los hondureños se levantaron para agradecer por unos minutos al personal médico, hecho que quedó registrado en redes sociales bajo la etiqueta Honduras Aplaude. A la convocatoria de Telenoticias realizada en redes sociales y televisión se unieron varias empresas y organizaciones como el CONADE, la AMON, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Policía Nacional, Cámara de Comercio, SINAGER, Honduras Digital Challenge y otros medios de comunicación como Radio América, Hondudiario, La Tribuna, Teleprogreso y Proceso Digital, provocando que el alcance y respuesta fuese mayor. Al posicionarse el hashtag Honduras Aplaude entre los primeros lugares esa noche, los profesionales de la sanidad y servicios de emergencia compartieron lo que sintieron al escuchar los aplausos y señalaron en Twitter mediante imágenes. Aquí estamos por ustedes. Por favor, quédense en casa. Otros continúan enviando mensajes para hacer conciencia. Si no lo haces por ti, hazlo por tus padres, tus hijos, tus ancianos o por todos aquellos que sufrirán cuando estén en una cama de hospital, señala este doctor hondureño. La iniciativa, que ya ha sido realizada en otros países como España, Italia y Argentina, ha sido recibida de tal forma por los hondureños que muchos ya mencionan con repetirla cada sábado a la misma hora, al tiempo de utilizar ese espacio para pedir al gobierno mayor apoyo al sector salud para combatir de forma más efectiva el virus. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestra. Estamos solos, buscamos mil maneras de vencer. Mi familia, por tu familia y por la de ellos, Honduras se queda en casa. Doctores y doctoras que cuidan a mi país. Muchas bendiciones. A esa doctora guerrera, a esos que están trabajando por la salud. Instárselos bien, sacarlos afuera. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente.
vamos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Con el objetivo de estructurar una propuesta encaminada a garantizar y mitigar las secuelas económicas producto de la pandemia del coronavirus, este día el FONAC y las asociaciones de mercados populares se reunieron en Tegucigalpa. Para estructurar una propuesta al Estado encaminado a garantizar, mitigar las secuelas económicas que han tenido, pero también para un manejo responsable de cualquier actividad comercial que se realice en los distintos mercados del país. Según Rivera, la propuesta debe ir acompañada de la Secretaría de Economía, autoridades sanitarias y de seguridad para que se pueda coordinar y articular que ninguna persona que asista al mercado salga contagiada por el coronavirus y que la actividad comercial se pueda reiniciar como lo está pidiendo la ciudadanía. En cadena nacional de radio y televisión, el coordinador del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, Gabriel Rubí, anunció que ya se inició la distribución de alimentos con la iniciativa del Saco Solidario para beneficiar a no menos de 3.2 millones de hondureños afectados por la emergencia producto de la presencia del COVID-19 en el país. Estamos hablando más o menos de que vamos a atender a 3.2 millones de hondureños de manera directa a través de una fuerza de tarea en la cual vamos a estar involucrados todos. El gobierno, las iglesias, la sociedad civil, la empresa privada, pero también patronatos y todos los dirigentes que nos puedan dar un liderazgo social para que podamos llegar a donde debemos llegar. Esta iniciativa se acompaña de otras medidas gubernamentales para abrir todos los espacios necesarios para abastecer de alimentos, medicamentos y combustibles a todo el mercado y de forma paulatina y ordenada que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades en el hogar. Ya en unos minutos tendrán ustedes detalles de la decisión gubernamental de cerrar todos los mercados en el territorio nacional. Se ha determinado el cierre de todos los mercados en el territorio nacional. Y en este momento les decimos el por qué se ha tomado esta decisión con Vicente Turcios. Mercaditos y pulperías aseguran abastecimiento de alimentos básicos en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela ante el cierre de supermercados y otros establecimientos debido a las restricciones extendidas por la crisis del coronavirus. Es grato informarles que ya está estructurado un proceso para distribución de alimentos. Estamos hablando más o menos de que vamos a atender a 3.2 millones de hondureños de manera directa a través de una fuerza de tarea en la cual vamos a estar involucrados todos. El gobierno, las iglesias, la sociedad civil, la empresa privada, pero también patronatos y todos los dirigentes que nos puedan dar un liderazgo social para que podamos llegar a donde debemos llegar, sobre todo pensando en la gente de escasos recursos. Pero también se continúa con el abastecimiento de pulperías, de mercaditos y con el apoyo de la gran industria y los distribuidores, hacemos que los mercados estén abastecidos. En el mercado zonal Belén la situación fue otra. Esta mañana decenas de personas se aglomeraron sin la debida protección en busca de víveres para llevar a sus hogares. Ahora el zonal Belén será la central de abastos para mercaditos y pulperías en Tegucigalpa y Comayagüela. De las cosas básicas, huevos no hay. Huevos no hay. Huevos, frijoles no hay ya. Arroz se está escaseando, ya casi no hay.
que son los que más busca el pueblo. 1 metro de distancia y por lo general tenemos, pues, yo que soy enfermera y mi otra compañera, y estamos dejando pasar de 3 en 3 para que no se acumule la gente. Y se les está dando gel antibacterial. Con un poquito de pan que nosotros consigamos, tratamos de darle a la mayoría de los productos, a la mayoría de nuestros clientes para poderlos atender a todos. La cadena de suministro de alimentos se vio afectada por la emergencia del COVID-19, no obstante se han aprobado soluciones en favor de los consumidores. Hoy en el mercado zonal Belén hubo que intervenir la autoridad por la aglomeración de hondureños adquiriendo productos, y es en razón de esto que la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con relación a los incidentes suscitados hoy en varios mercados de la República durante el toque de queda absoluto, que ha tomado la siguiente decisión. Considerando el riesgo inminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados, se ha determinado el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional. Los entes de seguridad del Estado, a partir de las 12 de la noche de hoy, lunes 23 de marzo, procederán al cierre de accesos, calles y avenidas que conducen a estos lugares en los 18 departamentos del país. Atentos a este punto 2 del comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad. Los entes de seguridad del Estado, a partir de las 12 de la noche de hoy, lunes 23 de marzo, procederán al cierre de accesos, calles y avenidas que conducen a estos lugares en los 18 departamentos del país. Las Secretarías de Seguridad, Defensa y Desarrollo Económico, a través de una planificación, garantizan el abasto de productos básicos en los mercados a nivel nacional, asimismo en las pulperías y mercaditos de los diferentes barrios y colonias, para que las familias puedan adquirir sus productos sin poner en riesgo su integridad. Se supervisará el congelamiento de precios de los 30 productos de la canasta básica en los diferentes lugares de venta autorizados por parte de la autoridad competente. Asimismo, a quienes incumplan esta medida se aplicarán las sanciones correspondientes. Este es el comunicado de prensa que ha emitido la Secretaría de Seguridad. Las Secretarías de Seguridad, Defensa y Desarrollo Económico, a través de una planificación, garantizan el abasto de productos básicos en los mercados a nivel nacional, asimismo en las pulperías y mercaditos de los diferentes barrios y colonias, para que las familias puedan adquirir sus productos sin poner en riesgo su integridad. Bueno, hace unas 2 horas exactamente, Ulises Aguirre estuvo en una importante reunión en relación a esta situación de la distribución de alimentos, que se ha convertido quizá en uno de los principales problemas, fuera de las secuelas que deja la enfermedad del coronavirus. ¿Cómo distribuir los alimentos? ¿Cómo comprar los alimentos? ¿Cómo adquirir los alimentos todos sin correr el riesgo del contagio? Ese es el problema complejo que tiene Honduras ahora mismo, fuera, digo, del problema en sí de la cepa que provoca el COVID-19 o coronavirus. ¿Cómo hacernos de alimentos sin tener el riesgo de adquirirlos en locales donde se aglomera mucha gente? Y justamente esto es lo que ha recogido el periodista Ulises Aguirre. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Al ampliar la cuarentena en el país por una semana más, el presente gobierno empezó a buscar los mejores caminos para abastecer el mercado de alimentos, medicamentos y combustibles, y en el caso de la capital, el mercado zonal Belén se convertirá a partir de este martes en una central de abastos para mercaditos y pulperías,
pero cerrado al público en general. Ellos están planteando una solución de cerrar el mercado para el público, solamente abrirlo para los proveedores de las pulperías, que llegue la gente de forma ordenada, tanto las Fuerzas Armadas como la policía brindarán toda la seguridad y el ordenamiento tiene que privar. Este lunes, luego de una serie de reuniones con obreros, sector social de la economía y agroalimentos, acordaron surtir el mercado con productos frescos y necesarios, pero con las medidas sanitarias que exige la emergencia. Estamos apretando el tema de medidas de bioseguridad, estamos haciendo una supervisión en plantas y en productores en este tema del tema de bioseguridad para evitar que se esparza el contagio de este virus COVID-19. Pero la queja de los productores va más allá de un certificado de sanidad para poder trasladar sus productos. Ellos resienten las trabas y hasta el trato en los retenes policiales y militares. Y aquí una de las medidas que se adoptará ya para las próximas horas es acompañar el salvoconducto de libre circulación con acuerdos entre los hombres del campo, la autoridad central y los jefes regionales de la policía. Eso sería una firma del ministro de Agricultura y la otra sería la firma del comandante regional, que es quien conoce, y vamos a identificar a todos aquellos productores que necesitan movilizarse, y lo que necesitamos es la identificación de las rutas donde ellos salen de la ciudad y van a sus fincas. En las últimas horas, en una inspección a los hilos del Instituto Nacional Agrario, funcionarios del actual gobierno corroboraron que existen suficiente reserva estratégica de granos básicos que se complementa con la producción y capacidad de distribución de productos lácteos y del sector pecuario, más la libertad de tránsito que existe de todos los productos y mercancías a nivel regional. Las aduanas, tanto aérea, marítima y terrestre, están habilitadas. También el transporte de carga, muy especialmente alimento y combustible, está también habilitado desde la semana pasada. Desde este fin de semana los supermercados empezaron a abastecer sus anaqueles, las gasolineras sus tanques de reserva, las pulperías y mercaditos sus estantes. y Banasupro amplió su cobertura de ventas móviles, acciones que se complementan con la distribución de bolsas solidarias del gobierno a unos 3.2 millones de hondureños. La máxima en estos tiempos de crisis, de emergencia, tanto del gobierno como de los productores, es que el producto llegue al consumidor final y que no se pierda tanto en el campo como en el camino. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y conscientes de la responsabilidad en sus labores para garantizar el abastecimiento de alimentos, los empleados de la bodega de Banasupro en la capital piden a las autoridades garantizar las medidas mínimas de prevención con la dotación de gel y mascarillas a los trabajadores, además de evitar la aglomeración de personas al momento de cargar los camiones que salen a diversos puntos del país a distribuir alimentos que urgen a la población. Expertos financieros han colocado en el debate público la necesidad de que Honduras inicie un cabildeo en los organismos internacionales de crédito para suspender temporalmente el pago de la deuda externa y destinar esos recursos a levantar la economía y fortalecer el sistema sanitario, dada la fragilidad que en todo aspecto está desnudando la actual emergencia sanitaria por el COVID-19. El Minuto Financiero llega gracias a Banpaís, que por tu bienestar te sugiere el uso de sus canales electrónicos. Honduras puede solicitar suspender temporalmente el pago de la deuda a los organismos de crédito internacional, como el BID, BESIA y Banco Mundial, para invertir esos recursos en el sistema sanitario y reactivar la economía del país una vez que pase la crisis del coronavirus. Me refiero en este caso a las multilaterales BID, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de dar un espacio y un respiro adecuado a Honduras, en este caso en particular, por las condiciones y características
del impacto que está teniendo y que va a tener fuertemente en el futuro nuestra economía. La deuda de Honduras supera los 250.000 millones de lempiras entre deuda interna y externa, y este año tiene presupuestado un pago de 40.000 millones de lempiras por el servicio de la deuda. Para José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la petición de la moratoria es correcta y viable. Yo creo que lo correcto, y yo creo que los organismos internacionales van a ofrecer esa moratoria porque saben las condiciones de los países. Y eso es viable. Siento que hay interés del BID, del Banco Mundial, Banco Centroamericano, el Fondo Monetario y otros acreedores de ayudar al país. Meses atrás, el presidente Juan Orlando Hernández pidió una moratoria de 2 años a los organismos de crédito internacional en el pago de la deuda para invertir los recursos en el sector social. Y en el 2005 se aprobó un alivio y condonación de la deuda a Honduras, pero debido a la experiencia pasada, sugieren que de conseguir este beneficio, los recursos se coloquen en una cuenta especial. Colocarían en una cuenta especial equivalente al servicio de la deuda, especialmente en lo que se refiere a capital, y es detallar un marco legal apropiado que dirija los recursos de manera adecuada a atender la reactivación de la economía, de los sectores productivos. La economía del país se verá afectada y el daño hasta el momento es incalculable. Una renegociación o reestructuración de la deuda debe verse como una necesidad urgente para el país, señalan desde el sector privado. Así como le hemos pedido colaboración a las instituciones financieras para que ayuden a las personas y a las empresas en Honduras, creo que también debemos de solicitarlo a los organismos financieros multilaterales con los cuales tenemos créditos para que nos establezcan mejores condiciones de pago, alarguen plazos, periodos de gracia. Solamente con una moratoria en el pago de la deuda el país podrá solventar la crisis económica que se avecina. El Minuto Financiero llegó gracias a Banpaís, que por tu bienestar te sugiere el uso de sus canales electrónicos. Sistemas de riego y vehículos perforadores de pozos que nunca llegaron a sus destinatarios lucen abandonados en el departamento del Paraíso, y los productores piden al gobierno emitir un decreto de emergencia para poder utilizarlos y hacer producir la tierra con alimentos básicos y oportunos que permitan paliar cualquier emergencia alimentaria. Abandonado desde hace varios años, se encuentra en este predio del departamento del Paraíso el sistema de riego y perforadores de pozos que beneficiará a miles de productores del Valle de Jamastrán, que nunca fueron entregados, mucho menos instalados. A criterio de este exministro de Agricultura, se debe poner en funcionamiento el proyecto para producir alimento en este periodo de necesidad que se avecina. El proyecto fue concebido para darle riego a más de 3.000 manzanas en el Valle de Jamastrán. Ahora tenemos una crisis, tenemos que enfrentar cómo darle alimento a la población hondureña, y si nosotros, evitando la enorme burocracia que tenemos, podemos perforar, echar a andar ese proyecto y perforar pozos. El sistema de riego tiene un costo de 650 millones de lempiras si es entrega llave en mano. Hasta el momento, el Eximban solamente ha desembolsado $5 millones de los 26 millones que cuesta todo el proyecto. Para los productores solamente es de emitir un decreto de emergencia para asignar los sistemas de riego que se están deteriorando, pero es necesario levantar un inventario según la sociedad civil. Son activos que están ahí sin ninguna utilidad, y es el momento de que el gobierno haga un recuento de dónde están esos activos para poderlos poner a la disposición y alcance en aras de enfrentar la emergencia. Yo soy más drástico, no conozco las consecuencias legales. Yo lo expropiaba y lo ponía a funcionar de inmediato. No botarlo. Si hay un sistema de riego, si hay manguera, véndalo. Si hay que perforar pozos, perfórelo. Hágalo de inmediato. El presidente de Prograno, Dulio Medina, explicó que la idea no es viable porque el equipo es propiedad de la empresa Apolo Internacional, quien debe entregar el proyecto terminado o le ejecutan las garantías. Pero la realidad es de que esa no es propiedad del gobierno nuestro, sino que es propiedad de la Stimbal, es la compañía que va a ejecutar el proyecto. Entonces no podemos echar mano de eso ni como gobierno ni como productores.
En el predio existe el sistema de riego y varios carros perforadores de pozo, pero falta más equipo por ingresar al país. La empresa Apolo Internacional, para evitar le ejecuten las garantías, tiene hasta el fin de mes de marzo para ponerse de acuerdo con el banco que financia el proyecto, el cual pretende cambiar el contrato de llave en mano por desembolsos en base a la ejecución, explicó el ministro Mauricio Guevara. A partir de este día, el galón de la gasolina superior bajó 5 lempiras con 26 centavos, pasó de 90.54 lempiras a 85.28, lo que representa una sustancial reducción que satisface a los propietarios de vehículos y beneficia también al país. ¿Esto en qué beneficia a Honduras? Bueno, aparte de que pagaremos menos por el combustible, aun y cuando estemos en situaciones de confinamiento, es importante mencionar también que nuestra factura petrolera se disminuye de una manera importante, por lo cual tendremos que accesar a menos recursos de los internos que tenemos para pagar esas facturas en un futuro. 5.50, sí es una buena rebaja. Ojalá que no la vayan a volver a trepar, ¿verdad? El precio del barril del petróleo ha sufrido una serie de rebajas debido a la disminución del consumo a nivel mundial y ese beneficio se está reflejando en el mercado local. Para garantizar el servicio de energía eléctrica en el país y que los centros asistenciales gocen de este servicio en favor de los pacientes, el gobierno autorizó a los empleados de las empresas generadoras de energía la libre circulación. Los empresarios generadores se comprometen en mantener activas sus plantas. Están haciendo todos los esfuerzos que están dentro de sus posibilidades para poder mantener la operación y mantenimiento de las plantas dentro de la normalidad. Hay que reconocer la labor que están llevando a cabo cada uno de los colaboradores de estas empresas que salen a trabajar todos los días para poder garantizar que nosotros contemos con el recurso eléctrico, siempre dando prioridad, ¿verdad?, que los hospitales, que la farmacia, supermercados y cada uno de nuestros hogares contemos con el recurso estable. También agradecer a las autoridades por el comunicado que se emitió el día de ayer, domingo 22 de marzo, en el que se establece que la industria de energía está exenta de los toques de queda y que se puede movilizar, y esto con el objetivo de garantizar que el suministro eléctrico se mantenga. La industria eléctrica está exenta de las medidas de los toques de queda y solicitan coordinar un plan que encamine al país a reactivar la economía una vez que se supere el problema del coronavirus, garantizando el suministro de energía. Más adelante, cerca de 500 muertos por el coronavirus este lunes en España. Y mañana estarán trabajando las farmacias. Detalles más adelante. Antes de nuestra sección, un día como hoy, le contamos el origen de la expresión OK. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, 23 de marzo, en el año 1839, aparecía por primera vez la expresión OK en un texto impreso. Se trató de un artículo del diario estadounidense The Boston Morning Post. A partir de ese momento, la popularidad de la expresión se expandió por el país entero y posteriormente por el mundo. Existen diversas teorías acerca de la etimología de OK. Una de las más difundidas es que proviene de la abreviación de Zero Killed, cero muertos, utilizada en el ejército estadounidense a comienzos del siglo XIX, para informar que no habían sufrido ninguna baja. El lingüista estadounidense Alan Walker Reed se dedicó a estudiar a fondo las diversas etimologías de la palabra y desmintió las más difundidas. Según él, al momento de la aparición de las iniciales en The Boston Morning Post, era muy usual en la jerga norteamericana utilizar las iniciales de frases escritas con errores de ortografía intencionales. Entre otras expresiones se encontraban, por ejemplo, OK, abreviatura de All Correct, todo bien. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Gracias a los doctores y al gobierno que se parece menos. Métele un gol al coronavirus, quédate en casa. Nuestro mundo dura, está pasando algo que este virus sí que no está aquí a todo el mundo acabando, pero a los doctores que están peleando desde el fondo de mi corazón yo lo estoy felicitando. Voy
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Medidas de prevención contra el COVID-19. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Tome medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Evite el contacto con personas que tengan gripe o resfriados. Mantenga el distanciamiento social. Es recomendable mantener al menos 1 metro de distancia de otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos pueden transferir el virus de superficies contaminadas hacia usted mismo. Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, solicite atención médica. Adopte nuevos saludos. Evite saludar de beso, abrazo o estrechando la mano. Quédate en casa, volvamos a compartir. Harina La Rosa. Bueno, esto es muy importante, esta autorización a las farmacias para que puedan operar durante el tiempo que dure la emergencia conforme a las reglas siguientes. Se autoriza operar los días martes, es decir, mañana, el jueves y el sábado, en un horario de 7 de la mañana a 12 meridiano. Ese es el horario para las farmacias. Los martes, jueves y sábado de 7 de la mañana a 12 meridiano. Los trabajadores de la farmacia deben de cumplir con todas las normas y medidas de bioseguridad dictadas por la Secretaría de Salud y los protocolos de higiene y seguridad de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Las farmacias deben de identificar a sus empleados con un carnet y operar con el personal mínimo. Se comprometen a garantizar el transporte de los empleados de su hogar a la farmacia y viceversa, disponiendo del personal mínimo para operar. Solamente se autoriza la venta de productos farmacéuticos a domicilio y por autoservicio. Solamente se autoriza la venta de productos farmacéuticos a domicilio y por autoservicio. O sea que uno no va a poder ingresar a las farmacias. Y también tiene que ser una emergencia, porque para poder ir a la farmacia, al autoservicio, usted tiene que movilizarse en su vehículo. Bueno, y justificarle a la autoridad en todo caso que va para una farmacia, ¿verdad? No va a poder ingresar como lo hacemos normalmente en la farmacia, sino, si no es por domicilio, por el autoservicio. Es decir, pero no se van a abrir ahí las puertas de las farmacias. Se instruye a todas las farmacias a cumplir con las normas establecidas por el Comité de Excepciones. De lo contrario, se sancionará a las farmacias con el cierre de la misma y la imposición de las multas que correspondan, para lo cual las autoridades de gobierno realizarán los operativos que sean necesarios para monitorear el cumplimiento de esta disposición. Y están las firmas del secretario de Estado en los despachos de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, de la designada presidencial y encargada de la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, y del secretario de Estado en el despacho de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero. Así que están autorizadas las farmacias para operar los martes, jueves y sábado de 7 de la mañana a 12 meridiano. Pero solamente se autoriza la venta de productos farmacéuticos a domicilio y por autoservicio. Igualmente las gasolineras van a operar los lunes. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy operaron. Hoy es lunes, así es. De 2 a 6. Los miércoles y viernes. Los miércoles y viernes estarán atendiendo en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las gasolineras, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las estaciones de servicio están autorizadas únicamente para la venta de combustibles. Las personas que lleguen a abastecerse tienen prohibido bajar de sus vehículos. El contacto debe ser mínimo desde el interior del automotor. Solo se venderá combustible a las personas con carnet de trabajo y salvoconductos de autorización otorgados por el Comité de Excepción. O sea que no es libre
la venta de No, claro de que no, es combustibles. para las personas que justamente en este momento están haciendo labores en contra en la lucha de este COVID-19. Ya en unos minutos vamos a hacer un resumen de los alimentos, ¿verdad? De los alimentos. Para los hondureños que ingresaron a los Estados Unidos por un periodo temporal con visa de no inmigrante y su estadía está a punto de expirar porque no han podido dejar el país debido al cierre de fronteras que ha provocado la crisis por el COVID-19, deben solicitar una prórroga llenando un formulario en línea que se ha puesto a la disposición en la página de la Embajada Americana. Trámite que debe realizar antes de la fecha de vencimiento indicada en su formulario I-94, que es el registro de entrada y salida de visa de no inmigrante. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que el Reino Unido se suma al confinamiento obligatorio tras registrar 336 muertes por coronavirus, en tanto Italia registra más de 6.000 muertes y Estados Unidos reportó este lunes más de un centenar de víctimas fatales en menos de 24 horas. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una aceleración de la pandemia. De regreso con la información nacional, la Asociación para una Sociedad Más Justa hace el llamado a maestros, alumnos y padres de familia a no detener la educación por la crisis del coronavirus y exhorta a crear planes remediales para cuando los alumnos se incorporen a sus clases presenciales. Y la mitigación del daño. La educación de los niños y jóvenes, aún de adultos, no se detiene a pesar de estar cerrada la escuela o no haber contacto entre educandos y educadores. El objetivo ahora debe ser mantener la continuidad del aprendizaje, con un alto papel a cargo de madres, padres, hermanos mayores o vecinos colaboradores. Creo que desde ahora deberían estar trabajando en generar planes remediales para cuando se reinicien las clases, sabiendo que van a recibir alumnos con diferentes niveles de logro. En sus barrios y comunidades tendrán forma de comunicarse con sus alumnos y enviar guías de trabajo que puedan ser trabajadas entre padres, madres y sus hijos. El director de Educación de ASJ también recomienda que los maestros no solo deben enviar tareas, sino asignaciones que vayan a la enseñanza de español y matemáticas. El nivel de estrés que cargan los hondureños por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus está impactando en la población estudiantil, en donde los psicólogos recomiendan a las autoridades educativas no cargar a los alumnos con tareas y según el ministro de Educación, esos elementos ya fueron considerados. Debido a la crisis por el coronavirus, el nivel de estrés en la población hondureña se ha incrementado, según esta psicóloga, que advierte a las autoridades de educación a no sobrecargar a los estudiantes con tareas porque les puede generar otro problema. Se les aconseja a los maestros que si están dejando, que sea no para saturar tanto, porque sí me he dado cuenta de muchas mamás que me han llamado que no manejan el estrés porque el hecho de que sus hijos los están presionando mucho con las tareas y me han llamado para pedir consejos. Entonces, hacerle un llamado a los maestros que, porfa, en este momento ya hay un estrés en todo el pueblo hondureño y no generar un poco más que todo en los niños. ¿Por qué? Porque les puede provocar a largo plazo una alopecia, onicofagia, terrores nocturnos y trastornos del sueño y alimenticios. El secretario de Educación aseguró que entregaron los lineamientos claros a los directores y docentes de los centros educativos para la asignación de los trabajos. No es la intención sobrecargar, bajo ningún motivo, pero sí que los muchachos aprovechen el tiempo en su casa. No hay muchas otras cosas más que hacer, aprovechemos a estudiar en casa. El funcionario también explicó que al retorno de las clases se realizará un proceso de nivelación para que todos los alumnos avancen al mismo ritmo. Estamos claros que no vamos a poder cubrir toda la población, pero la que podamos cubrir lo vamos a hacer y el resto lo haremos en base a un proceso de nivelación en clases, una vez retornemos a las mismas. Para evitar la interrupción de las clases, las autoridades ya implementan los mecanismos de tareas por medio del Internet. Para los que no tienen acceso a Internet, la Secretaría hace llegar la información a los padres por medio del docente de la comunidad. La transmisión de clases por televisión, mecanismo que solo se está aplicando en el nivel de prebásico, se estaría ampliando a básica y media. Esta última medida, el secretario de Educación hizo el llamado a los medios de comunicación a sumarse con esta iniciativa. Según las autoridades educativas del país, el panorama es incierto para saber cuándo se van a reanudar las clases. Sin embargo, llaman a los padres a mantener las tutorías ellos mismos con sus hijos. José Andino, Telenoticias.
Bueno, eso es básico, Cristina. Usted es madre, ¿verdad? Claro, usted es madre y con niños en la es. escuela. Sí, totalmente, Renato. Yo soy feliz que mis hijos estén haciendo tareas, pero escuchando a nuestra productora, que ella también fue docente, me dice, Cristina, pero no puede ser que a un niño se le pongan 15 páginas para una sola materia, para hacer un trabajo. Entonces también hay que considerar esa parte, ¿verdad? Yo como mamá feliz, Renato, que hagan tareas. No importa que tenga 20 tareas, ¿verdad? Por clase. No, ahí sí, se excede. Bueno, es que mire, yo le digo algo, entre verlos en un cuarto todo el día con un teléfono, claro, o boca arriba haciendo nada, o jugando, a mí me parece que está bien, sí, las tareas, pero bueno, es válido, son válidas las opiniones que dicen que están exagerando los maestros al dejarles demasiadas tareas y que no ven que interactúan las maestras o los maestros con ellos. Esa es otra queja. Hagan. Bueno, esto no lo tenía presupuestado nadie, francamente. Claro, así es. Pero es bueno que los niños lean. Es bueno que los niños lean aprovechando este momento. Como una acción positiva es recibida en distintos sectores el anuncio del Tribunal Superior de Cuentas de auditar los fondos públicos que se utilicen en el marco de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, donde el principal actor que debe rendir cuentas es el Poder Ejecutivo, señala el Foro Nacional de Convergencia, FONAC. En el comunicado emitido este fin de semana, el Tribunal Superior de Cuentas informó que auditará los recursos que se destinen y eroguen para atender la emergencia provocada por el COVID-19. En el documento, el órgano contralor asegura que se encuentra estructurando una estrategia articulada para fiscalizar los recursos provenientes del Tesoro Nacional, donaciones o préstamos destinados a atender diferentes actividades que se realicen en el marco de la emergencia sanitaria. La iniciativa es buena, dice esta parlamentaria, que hasta el momento desconoce el modelo para la obtención de los 420 millones de dólares que aprobó el Congreso Nacional para atender la epidemia. Bueno, la verdad es que desde que se aprobó esa ley, nosotros sentimos una debilidad. Y es en el sentido de que quienes iban a llevar el control de esto es el FONAC, el COEP y otro grupo de instituciones, las cuales su principal función no es una función contralora. Miren, en otros países lo que hacen es que cada día colocan en las páginas de las respectivas instituciones qué es lo que compran, a cómo lo compran, dónde lo van a distribuir, cuándo lo van a distribuir y quién va a ser el veedor. Pero aquí lo que menos hay es eso, aquí no hay rendición de cuentas de nada y por esa razón la gente sospecha. El director del Foro Nacional de Convergencia, Omar Rivera, admite que el que debe rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos es el gobierno y que el FONAC trabaja como veedor para que se le cumpla a la población. Está claro que quien tiene que ser responsable en el cumplimiento de la ley, quien tiene que ser transparente y quien tiene que ser eficiente en el uso de los recursos es el Estado. Nosotros vamos a actuar como veedores de este proceso, pero el Estado no puede dejar de asumir su responsabilidad concreta de actuar con honradez y de utilizar de forma adecuada los recursos que se han asignado. Y si alguien comete delito aprovechándose de la emergencia, entonces el Ministerio Público también debe actuar de oficio, señala Rivera. Ante la emergencia y la necesidad que padece el pueblo hondureño producto del coronavirus, el llamado es para los funcionarios públicos para que se comporten a la altura y no abusen de los fondos que se consideran sagrados porque fueron destinados específicamente para tratar la emergencia. Raquel Lazo, Telenoticias. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Dios los bendiga y los guarde. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de... te di. Empujando al mismo sitio, solo que volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Las autoridades policiales manifestaron que de los 92 retornados ayer en un vuelo de los Estados Unidos, aún se
anda tras la búsqueda de 3 que se escaparon de la cuarentena a la que fueron sometidos el resto. Hay una cantidad de 88 personas en cuarentena y falta todavía llevar 3 personas. Recordemos que esto obedece al protocolo sanitario, ¿verdad?, que se ha establecido para las personas que vienen o que están ingresando a las diferentes aduanas terrestres como aéreas. Inicialmente fue un grupo de más de 20 deportados los que habían huido, sin embargo se ubicó a la mayoría, quedando pendiente hasta este día 3 de estos. Bueno, en principios estaba la información que el Mercado Zonal Belén en Comayagüela sería el principal centro de abasto, donde llegarían los dueños de pulperías para abastecerse. Está cerrado al público, iba a estar cerrado al público y de hecho lo estará, pero se ha tomado la decisión en los últimos minutos de que todos los mercados van a ser centro de abasto, todos los mercados. Ahí van a llegar los dueños de pulperías y mercaditos a abastecerse para suministrar el producto en los diferentes barrios y colonias. En principio se hablaba solo del Zonal Belén, pero no, todos los mercados están cerrados al público. Solo los que estén certificados como dueños de pulpería van a tener acceso para llevar los productos a los barrios, colonias en la capital de la República. Es decir, surtir sus mercaditos, surtir las pulperías. Así está la cosa. Miren ustedes lo que ha sucedido en San Pedro Sula, lo que está pasando en San Pedro Sula con este tema de los alimentos. En medio del toque de queda absoluto y ante la necesidad de alimento en sus casas, varios sanpedranos se han desplazado a mercados como El Dandy o Medina Concepción, donde algunos negocios abrieron sus puertas al público. Sin embargo, no todos lograron su objetivo, ya que las autoridades requirieron a más de 60 personas. Casi todos tienen la justificación que andaban realizando una actividad, ¿verdad?, muy necesaria dentro del núcleo familiar. En ese sentido, ya les explicamos, ¿verdad?, que estos casos se están analizando. Sin embargo, la medida que se tiene es que nadie puede salir de sus casas. Ante esto, fue que otros prefirieron esperar en sus colonias la opción de los banasupros móviles. Estamos cubriendo todo tipo de productos de la canasta básica, más de 50 productos de abarrotería en general, incluyendo el azúcar, la harina, los frijoles, el arroz, margarina, pasta de tomate, pastas alimenticias. La situación que viven muchos hondureños es preocupante, así lo dice el representante del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, considera necesario que la población se quede en casa y el gobierno solicita dar las mejores opciones ante las necesidades que se enfrentan en muchos hogares. SINAGER tiene que tomar conciencia de la situación, que no todos los hogares tienen 1000 lempiras para comprar. La ración que va a dar el gobierno no va a llegar a todas las familias y las familias tienen que comer, tienen que suplir su necesidad básica. Con 6 casos confirmados hasta ayer de COVID-19 en San Pedro Sula y 2 en Villanueva, las autoridades sanitarias de la región instan a la población a no salir de casa, ya que esta semana será crucial. Hemos demandado responsablemente. Quedémonos en casa, el virus se mueve si nosotros nos movemos, si nos quedamos en casa, el virus no se mueve. Y otra cosa, por favor, actuemos con las medidas preventivas que tenemos a la mano. La mejor medida ahorita es el adecuado y frecuente lavado de manos con agua y jabón. Según los especialistas, las personas a las que se les ha detectado el virus se encuentran estables, la mayoría en autoaislamiento y con monitoreo frecuente, al igual que sus contactos. De manera optimizada. Bueno, hoy ha hecho una conferencia el presidente donde anunció este tema de la operación Honduras Solidaria. Así es, Honduras Renato, Solidaria. y con esta va a iniciar la distribución de alimentos a la población. En total, 3.2 millones de hondureños serán beneficiados con este programa, ha informado el presidente Hernández. Precisó que el próximo miércoles 25 de marzo iniciará con esta campaña que busca beneficiar a millones de hondureños. También la colonia capitalina Los Pinos será el escenario inicial de esta campaña. Beneficiar masivo será para realizar la entrega de los alimentos. Eso es lo que informó el presidente Hernández en la opción Honduras Solidaria. Que son familias que se van a favorecer, dice.
Anunciado este miércoles 25 de marzo aquí en el Distrito Central. La distribución inicia en la colonia Los Pinos de la capital y es una labor que requiere una enorme logística y precisión, y esa misión se la hemos encomendado a las Fuerzas Armadas de Honduras con el acompañamiento de nuestra Policía Nacional. Con el fin de evitar que se genere aglomeración de personas durante la entrega y que se generen problemas, se estarán entregando estos suministros de alimentos casa a casa, puerta a puerta. Por ello no es necesario que las familias salgan de su casa porque, como el mensaje lo dice, Honduras, quédate en tu casa. Todos tenemos que estar en casa. Los alimentos se entregarán en las manos de las personas, en sus casas, de manera que así evitaremos aglomeración o cualquier otro problema. Es indispensable que las familias tengan a mano la cédula de identidad, por lo menos uno por familia. Pues ya lo saben, ¿verdad? Mañana, no, el miércoles. El miércoles. El miércoles comienza la entrega. Habrán 2 entregas quincenales. Los paquetes consisten en alimentos, productos de higiene. Sí, productos de higiene. Bueno, es más o menos lo que dijo el gobernante. Gel antibacterial, mascarillas, alimentos no perecederos. Y hay que recordar también, Cristina, que a partir de las 12 de la noche de hoy, a las 12 de la noche de hoy, se cierran los mercados. Considerando el riesgo inminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados, se determinó el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional. Los entes de seguridad del Estado, a partir de las 12 de la noche de hoy, lunes 23 de marzo, procederán al cierre de accesos, calles y avenidas que conducen a estos lugares en los 18 departamentos de la República. La Secretaría de Seguridad, Desarrollo Económico, a través de una planificación, garantizan el abasto de productos básicos en los mercados a nivel nacional, asimismo en las pulperías y mercaditos en los diferentes barrios y colonias para que las familias puedan adquirir sus productos sin poner en riesgo su integridad. Y los mercados, como les dije, cerrados al público, como lo dice el comunicado, pero ahí van a ser los centros de abasto, para que los dueños de pulperías y mercaditos lleguen a comprar los productos y distribuirlos en sus lugares de venta en las colonias y barrios de la capital. Bueno, vamos con Kaylee Castillo porque el asunto de los alimentos ha generado bastante controversia entre el público. Adelante, Kaylee. Así es, licenciado Renato. Buenas noches, televidentes de TN5. Me encuentro en la colonia Impacto del Rey, donde se encuentran varios pobladores. Pues ellos están exigiendo que el gobierno pues les envíe ayuda alimenticia. Me encuentro con Luis Córdoba, él es uno de los pobladores de este lugar, para que nos amplíe más sobre las peticiones que tienen. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Aquí estamos pues siempre cumpliendo con las reglas del gobierno de no salir a las calles a comprar ni a aglomerarnos en grandes proporciones de personas. Cumpliendo siempre con el gobierno, nosotros queremos también que ellos cumplan con nosotros en el aspecto de que nosotros aquí no tenemos cómo salir o no nos proporcionan el alimento necesario, ni combustible, ni como gente que va a ir a cobrar sus sueldos que ya les pagaron, pero tampoco pueden ir a cobrar los sueldos. Entonces queremos que el gobierno por lo menos mande a que sea una unidad de Banasupro para que venga a suplir aquí lo que es los granos básicos de lo que nosotros necesitamos pues para alimentación y lo que es el agua. Gracias a las declaraciones de Luis Córdoba, él es uno de los habitantes de esta colonia Impacto del Rey, pues con la preocupación que no tienen alimentos, se les han escaseado y pues están preocupados porque no tienen cómo darles de comer a sus familias. Con este informe retornamos con ustedes a los estudios. Muy buenas noches. Y aquí en la capital también las familias protestan en la colonia Divagna, así nos dice Sandy Gallardo. Gracias, compañeros en estudio, muy buenas noches. En estos instantes estoy en el Boulevard Fuerzas Armadas con una de las pobladores o vecinas de la colonia La Divagna.
Me acompaña doña Suyapa, y ustedes están protestando hoy porque no tienen alimentos. Muy buenas noches. Mire, buenas noches. Le decimos a nuestro presidente, a Juan Orlando, que nosotros, yo soy una persona madre soltera, soy viuda, tengo una niña especial, la tengo en seca y no me da pena decirles. Ahorita hay una vecina que a mí me está arreglando un tiempo de comida. Esa persona va a quedar sin comida porque ella tiene 5 hijos también. Ajá. Estamos varias personas de aquí de la colonia de Ibaigna diciéndole a nuestro presidente que si él puede mandarlo bolsa solidaria y que venga casa por casa, que no se los dé a coordinadores. Ya no, ya mi venta la rematé en la misma colonia, ya no tengo venta, quedé sin principal, quedé sin comida y sin nada. Y no me da pena decirle, mire, estos 10 frijoles se los fui a pedir a una vecina porque ya no aguanto el hambre con mi hija. Bien, muchas gracias, doña Suyapa, quien nos daba pues esta información de que no tienen alimento porque no han podido salir a trabajar. Esta es la situación hasta los momentos. Retorno con ustedes, testigos principales. Bueno, el ingeniero Gabriel Rubí me envía este mensaje. Vamos a mandar a buscar esas familias para atenderlas, dice. Colonia Impacto del Rey, en San Pedro Sula y en La Divagna. Pues este es el mensaje que nos envía el comisionado permanente de contingencias Copeco, don Gabriel Rubí, que es parte de SINAGER, que a raíz de esto que hemos informado en la Colonia Impacto del Rey y en La Divagna, van a hacer los suministros de alimentos. En otra información, en razón que siguen ocurriendo los motivos de emergencia sanitaria que mantienen en alerta roja el territorio nacional y siendo que persisten las causas que originaron la suspensión de labores en el Poder Judicial, la presidencia de este Poder del Estado acuerda ampliar el plazo de suspensión de labores a nivel nacional del lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2020. Lo anterior sin perjuicio de que magistrados, jueces, directores, coordinadores, jefes y cualquier otra autoridad jurisdiccional, técnica o administrativa puedan instruir a los servidores judiciales a su cargo que deban realizar trabajo necesario desde su casa, que legalmente puedan efectuarse. El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo Colón resolvió en audiencia de declaración de imputado imponer la medida cautelar de detención judicial para los ciudadanos William Joel Ulloa Ramos, Merlin Jacqueline Ramos y José Natividad Padilla Solórzano, detenidos el pasado viernes por la Dirección Policial Antidrogas en un operativo móvil en la aldea Plan de Flores, municipio de Limones. Las autoridades indicaron que al inspeccionar el camión en que se transportaban los 3 detenidos, los equipos antidrogas encontraron 215,000 lempiras que los citados ciudadanos no pueden justificar, por lo que se les considera responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. El juez de letras seccional ordenó remitir a los detenidos al Centro Penal de Olanchito Lloro, programando audiencia inicial para el miércoles 25 de marzo de 2020. El Consejo Nacional Electoral emitió una nueva circular donde anuncia que por la emergencia del COVID-19 se amplía la suspensión de labores por 5 días a partir de este lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de 2020. Todo el personal debe permanecer en sus casas, siguiendo cuidadosamente las medidas de prevención correspondientes. Exhorta a los empleados a avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades por medios electrónicos y atender las asignaciones que les encomienden sus directores o jefes inmediatos en cuanto sea posible. Y en los deportes, tiene 5 minutos usted cómo están las cosas de feas para el Real Madrid. Otro expresidente del Real Madrid se contagia con el coronavirus y su estado es grave, nos dice César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? En esta jornada los radares meteorológicos han detectado ingreso de humedad desde el Caribe hacia regiones del oriente de nuestro país y también la parte baja de Centroamérica. Para esta siguiente jornada de martes continuará esa misma tendencia y la proyección nos indica que ahí en la Mosquita hondureña es donde se van a enfocar esas precipitaciones, el resto con una condición seca y estable, eso sí con vientos del noreste variando al este, recorriendo entre 22 y 26 kilómetros por hora el triángulo norte de Centroamérica. En el Golfo de Fonseca tenemos que seguir
seguir observando un poquito de precaución con las corrientes rápidas de retorno, mientras en el litoral Caribe la condición de oleaje es bastante normal. En cuanto a temperaturas, para levantarnos, pues estaremos entre 14 y 16 grados Celsius, pero luego las temperaturas arriban a 30 aquí en el centro y máximas hasta de 38 en las zonas costeras, y eso lastimosamente hace proliferar la cantidad de incendios forestales, que en las últimas 24 horas han sido 67 focos de calor en nuestra área. Hoy, 23 de marzo, es el Día Meteorológico Mundial y se enfoca en el clima y en el agua, recordando que el cambio climático es mortífero, mucho más mortífero que el COVID-19. A todos, feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La aglomeración producida este día en los mercados evidenció la necesidad de ahondar en los protocolos de seguridad para evitar que la pandemia del coronavirus se vuelva un azote implacable para el país, advirtió la OPS. Escuche por qué en la emergencia la transparencia también importa. Miren, en otros países lo que hacen es que cada día colocan en las páginas de las respectivas instituciones qué es lo que compran, a cómo lo compran, dónde lo van a distribuir, cuándo lo van a distribuir y quién va a ser el veedor. Pero aquí lo que menos hay es eso, aquí no hay rendición de cuentas de nada y por esa razón la gente sospecha. Todo un éxito resultó la campaña Honduras Aplaude, que impulsó Telenoticias al volcarse la población en un fuerte tributo a nivel nacional a quienes integran la cadena del sector salud. Los hondureños no solo les dieron aliento, demostraron también su calidad humana y generosidad. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular. Honduras confirma 3 casos nuevos de COVID-19, sumando un total de 30 a nivel nacional, siendo Tegucigalpa y San Pedro Sula las ciudades con más infectados. Descartan que paciente en el Hospital Regional de Atlántida haya fallecido por COVID-19. Según los resultados del laboratorio, fue por complicación respiratoria aguda. Presidente Hernández anuncia que a partir del miércoles comenzará la distribución de 800,000 paquetes de alimentos para favorecer a más de 3 millones de hondureños a nivel nacional, en el marco de la enfermedad por COVID-19. Según los expertos, las vacaciones de Semana Santa no se realizarán, ya que se prevé que aún faltan las semanas más críticas de la pandemia en el país. Cancelan a la doctora Roxana Araujo como delegada presidencial y portavoz única de la crisis del coronavirus, quedando en esa posición el doctor Francis Contreras. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular.